Aten Capital les canta las 40. 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola compañeros y compañeras, estamos en una edición especial de Aten Capital les canta las 40 con Valeria Benavides, secretaria de formación de Aten Capital. Decimos una edición especial porque hubo mesa de negociación, hubo una convocatoria. ¿Cómo andás, Vale? Bien, estamos muy contentas porque tuvimos una gran convocatoria a esta jornada de lucha que convocamos desde la Comisión Directiva de Aten Capital y que es producto de una resolución de una asamblea con la participación de más de 1.800 compañeras y compañeras que han decidido que, como ha sido histórico en Aten, a las mesas de negociación se va con asistencia afuera de todos los trabajadores de la educación, porque lo que se viene a discutir aquí es el salario, ¿no? Claro, se discute el salario para todo el año que está afectando gravemente a los docentes y por eso esa asamblea tan contundente también votó un programa, ¿no? Respecto de, digamos, de qué salario necesitan para vivir. Te quería preguntar, ¿cuál fue el pliego de esa asamblea, de esa numerosa asamblea? Sí, el pliego refleja las necesidades de los trabajadores de la educación. En principio contempla esta idea de que con el salario de 1.080.000 pesos que cobra una docente que se inicia es inviable poder vivir. Estamos hablando que en ese salario hay un básico de 566.000 pesos. Entonces lo que planteamos en primer lugar es la duplicación del salario de la docente que se inicia. Como mínimo. Como mínimo. ¿Sí? Para eso tiene que haber un aumento al básico. Esa duplicación implica una duplicación del básico de la docente que se inicia. Pero esto vale porque en otras oportunidades los aumentos fueron, o sea, no fueron ni aumentos, ¿no? Porque en recomposición fueron bonos, sumas fijas, por eso se está pidiendo que sea el básico. Para tener un salario de calidad, que su composición sea un salario de calidad, porque esos grises, negros y demás son sumas que en la mayoría de los casos no van a parar a la jubilación, ¿no? Sí. Entonces eso es un punto importante que defendemos en la unidad entre activos y jubilados dentro de nuestro sindicato. Y además también por la escala salarial, ¿no? Esto es así. Que hay un gran achatamiento de la escala salarial, hay una diferencia muy pequeña entre el docente que se inicia y el que tiene 10, 15 y 20 años de antigüedad. Bien, entonces esa asamblea votó la duplicación del salario, la que la recomposición sea al básico. Y estamos hablando de una provincia donde el costo de vida supera los 2,5 millones más o menos. Sí, que está alrededor de los 3 millones, ¿no? Un salario igual al costo de la canasta familiar para una familia tipo de 4 personas. Aparte de eso, lo que se sigue sosteniendo es que ya lo planteamos el año anterior, que el IPC debe ser mensual, ¿sí? Porque cuando lo cobramos trimestralmente ya perdió todo el poder adquisitivo que tenía. Lo cierto es que ese IPC tampoco está reflejando lo que realmente sucede con las góndolas y el alquiler. O sea, un IPC mensual irreal, podríamos decir. Irreal, que contemple el 100% de lo que cuesta el alquiler y no el 40% que actualmente es lo que está contemplando ese IPC. Pero aparte, que sea neuquino, porque en la ponderación con Buenos Aires se resta parte del porcentaje de inflación real que tenemos en la provincia. Bien, Vale, te quería hacer una pregunta respecto, en toda la discusión salarial está la cuestión del presentismo. La conducción provincial dice que estamos pidiendo algo que es imposible. Ahora si uno mira un poquito en la historia de Aten, es una consigna histórica de Aten, porque ya hubo 2 veces más, esta es la tercera vez que tenemos presentismo, de que se pase al básico. Te quería preguntar qué le pasa a las compañeras que están en la escuela con el presentismo, cómo lo están sufriendo y por qué piden que pase al básico. Sí, en principio lo que votó la asamblea es derogación del presentismo y que esa suma pase al básico. Si el gobierno está mostrando que dinero hay, entonces queremos que eso pase al básico. Lo que están viviendo las compañeras es tremendo porque como el salario no alcanza, indefectiblemente se ha transformado en una composición de nuestros ingresos cada 3 meses, que es miserable igualmente porque no supera los 300.000 o 400.000 pesos. Pero es una extorsión, ¿no? Te extorsionan, te ponen que tenés que ir a trabajar en pésimas condiciones, enfermo, no podés cuidar a tus hijos. En la mayoría de los casos también eso se combina con la situación de CISO. Ahora te iba a preguntar un punto sobre eso. Claro, porque incluso hay compañeras que la atención de familiar enfermo no se lo están cubriendo. Claro, ¿no? Claro. Entonces hay un gran ataque al régimen de licencias con la implementación del presentismo. Bien, entonces estamos exigiendo, lo votó la asamblea, que el presentismo pase al básico, esa plata está. Y respecto, bueno, es un punto el salario y las compañeras dicen, ya que van a entrar a una mesa de negociación, queremos que discutan otros temas
que nos afectan muchísimo. Y un gran tema es CISO, porque nos han cambiado el régimen de licencias con una política del gobierno neuquino. Sí, esto podemos decirlo, forma parte de la reforma laboral en curso, ¿no? Sí. Que es con la que quiere intentar terminar de avanzar el gobierno nacional, que lo ha planteado ya luego de las elecciones, pero en este caso ataca todo nuestro régimen de licencia conquistado y que está presente en el estatuto docente y en otras luchas que se han conseguido. Entonces no podemos usufructuar licencias básicas, que es ausentarnos cuando tenemos un problema de salud, el tema de la capacitación, el tema del acompañamiento a nuestros hijos y demás, ¿no? Entonces entendemos que acá no solamente entramos para discutir la defensa de nuestro salario, el aumento de nuestro salario al básico, sino también nuestras condiciones laborales que están siendo vapuleadas en este momento. Sí, hay una persecución por parte del gobierno a las compañeras que se enferman. Sí, constantemente. Y ponen eso lo pusieron como argumento para el presentismo, ¿no? Claro. Nosotros decimos, si mejoran las condiciones laborales de las trabajadoras de la educación, cae por tierra todo lo que plantean sobre el presentismo. Porque lo que necesitamos es compañeras trabajando en un solo turno, con 24 horas, que no terminen agotadas y extenuadas con las 36 horas y con el doble turno, y que ni siquiera con eso llegan a final de mes. Bien, y en el medio de la mesa de negociación surgió otra situación que también debería ser llevada allí, que es el cierre de las salas anexos. Sí, esa es uno de los puntos primordiales que estamos planteando, con el cual debe entrar la Comisión Directiva Provincial y debe ser punto central de esta mesa de negociación, que es atacar los puestos de trabajo de las compañeras del nivel inicial a partir del intento de cierre de las salas anexos que tienen las escuelas primarias y el transferir esos cargos para las escuelas integrales. Lo que sucede es que las compañeras que son titulares tienen esa posibilidad de traslado, pero quienes están en los jardines donde van a ir a trabajar esas compañeras quedan sin ese lugar de trabajo. Entonces, lo que estamos diciendo es, acá no sobra nadie, no sobra ningún jardín, y que incluso la propia comunidad educativa de las escuelas, como la 118 y la 103, han salido a reclamar, porque esto ni siquiera fue consultado con las comunidades educativas. No, es una imposición del gobierno. Bueno, hay un pliego importante votado por la base, y antes de finalizar este bloque, también sostenido con la lucha, porque vimos una asistencia enorme desde muy temprano en la Casa de Gobierno, hubo una conferencia de prensa, una clase pública del salario, y la gente discutiendo y debatiendo esta lucha que recién empieza por el salario. Y discutiendo cómo continúa, porque acá hay un punto central que tiene que ver con una discusión que también tenemos y que forma parte del pliego que hemos presentado, que es la exigencia de asambleas en toda la provincia. Entendemos que es ahí donde se discute el pliego que se tiene que traer a las mesas de negociación salarial. Bien, después se quedan para el próximo bloque y de ahí le vamos a contar finalmente qué pasó en la mesa de negociación, ¿sí? Gracias, Vale. Gracias. Afiliate a ATEN, el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Recuperemos ATEN para construir un sindicato provincial, independiente, democrático y de lucha, que derrote el ajuste de Milei y Figueroa, en defensa de la educación pública, el salario, la jubilación y las condiciones laborales. Pedirle la ficha a tu delegado, delegada o referente. ATEN Capital en lucha. Bueno, volvimos de la tanda y les proponemos escuchar una parte de la conferencia de prensa que dimos en Casa de Gobierno, una mamá, una abuela y una directora del Jardín 28, que cuentan en carne propia lo que están sufriendo con el cierre de salas. Bueno, yo soy abuela de la 103. No hace un mes que se supo de lo que van a hacer. No sé si el consejo, la gobernación, no sé quién esté a cargo, pero tendrían que haber pensado primero en esos niños que caminan, los padres, madres, abuelas, como en mi caso, porque su mamá trabaja. No es... La verdad que me siento mal porque son muchos chicos. Supuestamente no tiene la capacidad cada salita de los niños. No soy política, no soy estudiosa, no soy nada. Pero hablo por los niños, el grupo de maestros que tienen ellos, que les ayudan un montón. Y como dijeron, no se sabe dónde van a ir esas maestras. Mi nieto tendría que ir al Jardín 49, que está en barrio Belgrano, pero nosotros vivimos en Zapel.
¿Cómo hago yo para llegar, si le pasa algo a mi nieto, a tiempo? Entonces pienso, digo, no está bien lo que están haciendo. Así que me apoyo para el grupo de senior de multijardín de la 103. La verdad que es preocupante, sobre todo como explicaron recién Mabel y Angélica, el recorte, que no sabemos qué va a pasar con esas docentes interinas y bueno, cualquier cosa que atente, ¿no?, contra un recorte laboral en el nivel inicial. Acá estamos presentes con nuestro Jardín 28, que es el que supuestamente va a recibir a la sala anexa de la escuela del 118. Las inscripciones ya se comenzaron este lunes para las salitas de 4 y bueno, la preocupación de las compañeras también de nuestra institución, quiénes van a ser esas docentes interinas que no sabemos qué va a pasar, que van a ser transferidas, desplazadas, el término que quieran, no sabemos qué va a pasar con su fuente laboral. Hoy sabemos que un docente sin doble turno no sobrevive, sobre todo si tiene que pagar alquiler y demás. Entonces ya tenemos el problema de que no hay doble turnos, hay compañeras que desde junio están esperando ese doble turno y no lo consiguen. Entonces, interinas que pierdan su trabajo no es una buena noticia para nuestra comunidad, por supuesto. Buenos días, mi nombre es Fabiana Jauregui. Yo soy familia del Jardín 118. La verdad es que la noticia nos tomó por sorpresa, nos angustió un montón. Desde dirección la bajada de información fue que la decisión ya estaba tomada, que no había forma de dar marcha atrás. Nos preocupa muchísimo el tema, en principio, laboral de las docentes que nos acompañan, que son excelentes, y tenemos 3 docentes que quedarían cesantes en el cargo, que detrás de esas 3 docentes hay 3 familias, entonces entendemos y nos preocupa y nos angustia mucho el tema en cuanto a lo laboral, y después la preocupación del cierre de los espacios, ¿no? Del derecho de los niños a recibir una educación adecuada, adaptada a las necesidades de cada uno. Hablamos mucho del tema de la inclusión de distintas discapacidades. La realidad es que trabajar con chicos con otros requerimientos, otras necesidades, con otro tipo con cuestiones de discapacidad es muy difícil en salas ya de 15, donde tampoco el Estado hace un trabajo de fondo con la capacitación necesaria para los docentes, tampoco se designan ATs, tampoco se designan MAI como corresponde, los trámites y la burocracia hace todo muy inaccesible para las familias sin recursos. Entonces el hecho de tener salas por ahí un poco más compactas, más pequeñas, ayuda también a la integración de los chicos con otro tipo de necesidades. Este año en particular, en nuestra salita, tenemos un compañerito de mi nene con parálisis cerebral, que el requerimiento de atención es del 100%, y nada, el año que viene pasaría a sala de 5, se quedan sin el espacio, la hermanita está escolarizada en la escuela 118, la familia se maneja en colectivo, es realmente un trastorno enorme que no se tiene en cuenta, ¿no? El tema de la desorganización familiar y del daño emocional y psicológico que le requiere a las infancias, sacarlos de un espacio en el que ya se adaptaron y volverlos a reinsertar. Lo hablo desde mi lugar como mamá de un hijo con discapacidad que hemos tenido que bollar entre varias escuelas. Terminamos ahora en 118, mi nene mayor está en 7º grado. Entonces, realmente es muy preocupante, muy angustiante. Es una escuela que tiene casi 70 años de historia. Entendemos que no hay el nivel de infancias que había en otro momento, pero también entendemos que el requerimiento de las infancias de hoy no es el mismo que el requerimiento de infancias de hace ni siquiera 6, 7 años atrás. La demanda de los chicos es terrible, son súper inteligentes, son súper activos y cuesta manejarlos de grupos chicos. Me parece que en un grupo de 20, de 25, que calculo que es lo que está proponiendo el Estado, sería imposible de manejar.
Como familias tomamos la determinación ese mismo día que nos informaron, que fue en una reunión hermosa que era festejar el Día de la Familia, vino la directora y nos bajó esta información. Yo salí llorando, yo terminé el jardín en esa escuela, terminé toda mi escolarización en esa escuela, me generó mucha angustia y en el momento tomamos la decisión de armar nota, de presentarla medio al aire, porque la verdad es que no sabíamos mucho dónde recurrir. Se hizo la presentación juntamos como 200 firmas entre familiares y comunidad en general para pedir que por favor esto no ocurriera. Bueno, nada, después nos fuimos enterando que el ajuste no es solo de estas 3 docentes, sino que de las titulares que pasan a otro jardín ocupan el lugar de otras docentes que también están con suplencias, con interinatos que también, o sea, no es solamente las 3 docentes estas que quedan sin trabajo, sino que en Jardín 28, que pasaría en la 118, también quedan docentes excluidas del sistema. Entonces, nada, realmente terrible, tristísimo el ajuste por este lado, ¿no? Y siempre vapuleando o minimizando el laburo de nivel inicial, que es maravilloso, importantísimo y fantástico para nuestras infancias. Se nos ocurrió como opción abrir el radio para que puedan inscribirse y llegar más niños. Que de todas maneras no sé si será necesario. Este año, casi a fin de año, vuelve a funcionar en calle Independencia al 900, al 1000 y pico, el hogar Champagne y el hogar de los Bajitos, que son dispositivos de niños que están judicializados, que tienen una carga enorme de niños. Esos niños, y hay muchos pequeños de 4 y 5 años que van a necesitar estar escolarizados. Esos niños en general son derivados a la 118, porque estamos a una cuadra. Entonces todos esos niños que también van a pagar 28, o sea, va a explotar. Me parece que no es el camino, estamos por el no cierre, estamos luchando como familias y acompañando el reclamo de docentes que es tan importante como el de los derechos de los peques a recibir la educación digna que ellos se merecen. Muchas gracias. Afiliate a ATEN, el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Recuperemos ATEN para construir un sindicato provincial, independiente, democrático y de lucha, que derrote el ajuste de Milei y Figueroa, en defensa de la educación pública, el salario, la jubilación y las condiciones laborales. Pedirle la ficha a tu delegado, delegada o referente. ATEN Capital en lucha. A los compañeros y las compañeras del Garrahan y a la lucha que han llevado adelante durante todo este tiempo, que hemos acompañado con marchas en la calle, que hemos acompañado con apoyo económico porque hemos hecho 2 aportes al fondo de huelga desde ATEN Capital, les decimos que tenemos enorme alegría por el logro que han tenido. Haber conquistado el 61% de incremento en el básico es una conquista enorme de la lucha, no solo de ustedes, sino de la lucha que abrazó el pueblo entero en defensa de ese hospital que es un ejemplo internacional donde se van a curar nuestras infancias. Saludo enorme a todos ustedes y a su lucha. Garrahan, escucha, tu lucha es nuestra 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 lucha. Valeria, terminó la mesa de negociación y ¿qué pasó? No, la comisión directiva no brindó un informe inmediato a toda la gente que está desde las 11 de la mañana esperando los resultados de esta mesa de negociación. Lo único que sabemos es lo que aconteció con la mesa que se llevó adelante con ATE y con UPCN, donde el gobierno ha planteado que se suma a la política de ajuste del gobierno nacional de mesas con paritarias del 1% en una provincia donde bate récord petrolero con más de 566.000 barriles de petróleo al día. Es inviable que el gobierno diga que no hay plata para dar recomposición y aumento al básico a los trabajadores de la educación. Bueno, el gobierno dice que no tiene plata, es lo que ha dicho la mesa de negociación. ¿Cómo sigue esta lucha de los trabajadores de la educación? Bueno, en principio seguimos exigiendo a la comisión directiva provincial
que ponga en marcha las asambleas en toda la provincia, porque este es un mensaje de provocación por parte del gobierno que claramente está diciendo que no va a solucionar el problema salarial que tenemos los trabajadores de la educación. Entonces es fundamental que los compañeros y las compañeras del interior reclamen en cada una de sus seccionales la convocatoria asamblea y que nos dispongamos a una próxima acción ante la próxima convocatoria mesa salarial que pueda existir. Sí, necesitamos asambleas y que se vuelvan a los métodos históricos de Aten, ¿no? Que entre la oposición, que se dé un informe a la gente que estuvo haciendo el aguante. Sí, eso es fundamental. Reivindicar la unidad del sindicato es reivindicar la historia de Aten, donde ingresaba siempre la oposición a las mesas de negociación y en otros momentos también la transmisión de lo que estaba ocurriendo en esa mesa de negociación. Todos los trabajadores tienen derecho a saber lo que se está negociando en esa instancia, porque lo que está en juego es su salario. Bueno, ¿y cómo nos preparamos para las próximas semanas? Para las próximas semanas vamos a estar recorriendo las escuelas, vamos a seguir trabajando con los delegados, las delegadas, para justamente ver cuál es la próxima acción que tenemos que llevar adelante. Lo que está claro es que el proceso de negociación salarial no se puede dar con los docentes afuera de las aulas. Estamos en contra de que se dilate todo el proceso de negociación y que lo estiren sin que tengamos las asambleas en pleno trabajo de los docentes. Claro, porque estamos por terminar las clases y el gobierno convoca esta mesa de negociación y eso nos debilita, ¿no? Sí, y tenemos que recurrir a las asambleas. No vamos a permitir que se ponga en pie otro método que no sea la resolución de las asambleas. Bien, Vale, para cerrar este programa te quería pedir un mensaje para todos esos compañeros que están muy expectantes porque la están pasando muy mal salarialmente. Bueno, ¿cómo sigue esto? Para todos los compañeros de la provincia, la única forma de poder conquistar el aumento salarial al básico, el tirar abajo el presentismo, el IPC mensual, es que nos levantemos, que nos pongamos de pie, porque este es un sindicato que tiene la fuerza para conquistar el salario que necesitamos. Así que una conducción sola no puede, los dirigentes solos no pueden. En Aten deciden las asambleas. Bueno, muchas gracias, Valeria. Gracias a quienes escucharon el programa Aten Capital. Aten Capital les canta las 40 XL. Como siempre les pedimos que pongan me gusta, que compartan y que nos ayuden a difundir esta información, esta voz de las y los trabajadores. Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.